Moby Dick es una novela publicada en el año 1851. Su autor se inspiró en el naufragio de un buque ballenero, el buque ballenero de Seine, que tuvo lugar en el año 1820, luego de que fuera embestido por un gigantesco cachalote. En ese naufragio solamente lograron sobrevivir 2 tripulantes. Durante miles de años, la humanidad ha utilizado los océanos para la pesca, para poder viajar la gente de un continente a otro. Se han utilizado para el intercambio de bienes comerciales y hasta han dado lugar también para grandes movimientos migratorios, conectando así tradiciones y culturas que han ido pasando de un lugar a otro. Sin embargo, también los muchos naufragios en el océano han hecho del océano un gigantesco cementerio. Es curioso que no solamente en el océano se dan naufragios. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 que algunos naufragan en cuanto a la fe. Y como cualquier otro naufragio, el naufragio de la fe pone en riesgo la vida de muchos. Y como mínimo, la pérdida y perjuicio de muchas de las cosas que nos son útiles para navegar en esta vida. Hoy quiero hablarte de un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 27. Si puedes abrir tu Biblia, Hechos capítulo 27, versículo 14 al 22, aunque sería bueno que tengas tu Biblia abierta, porque vamos a tocar otros versículos en este mismo capítulo. Hechos capítulo 27, versículo 14 al 22. Dice la palabra de Dios: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que ya no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y el versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El plan de Dios para tu vida siempre tendrá oposición. De hecho, todo lo que Dios planee para tu vida tendrá oposición, porque el plan de Dios siempre tiene oposición. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, cuando nació allí en Belén, es notable que Satanás se opuso a que Él creciera. Es por eso que en Mateo capítulo 2, versículo 16, vemos que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ahora, por un lado lo quiso matar, pero luego, cuando él había crecido, cuando él había ya llevado a cabo su ministerio, se opuso a que fuera a la cruz. Es por eso que en Mateo capítulo 16, versículo 22, nada menos que Pedro le dice: Señor, nunca tal te acontezca, que mueras, que seas entregado para morir en la cruz. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Satanás siempre se opuso al plan de Dios. Es por eso que al diablo no le preocupan tanto nuestros planes. A Satanás le preocupa que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. El versículo 1 de este capítulo 27 nos dice algo muy importante para poder ver un poquito el contexto. Dice el capítulo 1, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. El apóstol Pablo estaba embarcado en el plan de Dios. Es por eso que tenía una gran oposición. Pablo había sido entregado allí a un centurión llamado Julio, para que fuera como preso a Roma. Pablo estaba embarcado en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Pablo, el apóstol Pablo, predicara hasta lo último de la tierra. Claro que estaba embarcado en el plan de Dios, no como él hubiera imaginado, porque iba en calidad de preso. Pablo llegó a Roma
Pablo, embarcado en el plan de Dios, llegó a Roma para cumplir el plan de Dios en su vida, pero iba como preso. El capítulo 27 es un fiel reflejo de lo que nos sucede a todos y cada uno de nosotros cuando nos embarcamos en el plan de Dios. Porque podemos encontrar algunas expresiones. En el versículo 4 dice que los vientos eran contrarios. Allí donde Pablo estaba embarcado para cumplir el plan de Dios, los vientos eran contrarios. En el versículo 7 dice que llegaban a duras penas. En el versículo 8 dice que costeaban con dificultad. Y fue así como finalmente, con toda esta adversidad de esta embarcación, dice que sufrieron un gran perjuicio y una gran pérdida. Y así es como tuvieron que naufragar. Esto todo es una ilustración también de lo que sucede en nuestra vida cuando nos embarcamos en el plan de Dios. Los vientos suelen ser contrarios. Comenzamos a avanzar a duras penas y comenzamos a avanzar con mucha dificultad. Y es muy probable que suframos pérdida y que suframos también perjuicio. Y esto hace que muchos terminen naufragando en cuanto a la fe. Sin embargo, el naufragio pudiera haberse evitado. Es por eso que el apóstol Pablo se puso en pie y dijo: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído. Él advirtió de algunas cosas que eran sumamente necesarias para evitar ese naufragio, lo cual no tuvieron en cuenta los marineros, y el naufragio finalmente se produjo. Y esto nos ilustra algunas cosas que podemos nosotros poner en práctica para evitar naufragar en cuanto a la fe. Lo primero lo vamos a ver allí en los versículos 8 al 10. Lo primero que puede hacernos naufragar en cuanto a la fe es la impaciencia. Mira que dice el versículo 8 al 10 del capítulo 7. Dice: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Si tienes fe, la paciencia es una cuestión de práctica. Se cuenta que una mujer fue una vez a su pastor y le dijo: pastor, estoy pasando por una situación terrible, mi esposo es inconverso, me hace vivir una situación terrible, yo le pido por favor que usted ore para que Dios me dé paciencia. El pastor, sonriendo, le dijo: bueno, voy a orar, pero no voy a orar para que Dios le dé paciencia, voy a orar para que usted pueda poner en práctica la paciencia. Porque la Biblia dice que la paciencia es fruto del Espíritu en nuestra vida. O sea, si tenemos a Dios en nuestra vida, no necesitamos que Dios nos dé paciencia, necesitamos ponerlo en práctica. Lo primero que vemos en el versículo 8 es que habían llegado a buenos puertos. En esta embarcación, aunque tuvieron dificultad, aunque los vientos eran contrarios, hubo un momento en que llegaron a buenos puertos. Porque cuando te embarcas en el plan de Dios, Dios siempre tendrá buenos puertos, lugares seguros para que lleguen. Sin embargo, dice que a ellos les pareció que aunque el lugar era seguro, ellos tuvieron un problema allí. Y es que había pasado ya mucho tiempo. La impaciencia los llevó a embarcarse, a pesar de que el apóstol Pablo les amonestaba diciéndole: mire, estamos en buenos puertos, tengamos paciencia aquí, porque embarcarnos nuevamente va a significar perjuicio y pone en riesgo nuestras vidas. La impaciencia puede privarnos de la respuesta de Dios. Por eso que Salmo capítulo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé al Señor y Él me oyó. ¿Qué hubiera sido el salmista si no hubiera esperado pacientemente? Si hubiera tomado decisiones equivocadas por causa de la impaciencia. La impaciencia puede llevarnos a naufragar en cuanto a la fe. La segunda cosa que necesitamos para evitar naufragar en cuanto a la fe es no oír a gente con propósito. Es un problema cuando en lugar de oír a gente con propósito oímos a gente con objetivos. No oír en cuanto a gente con propósito puede hacernos naufragar en cuanto a la fe. Mirá que dice el versículo 11 de este capítulo 27. Pero el centurión, luego que Pablo le dijo que no era conveniente embarcarse, dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La diferencia
entre un objetivo y un propósito está en la visión. Por ejemplo, la visión del dueño de una empresa es el crecimiento de su empresa. La visión del encargado o el gerente de una empresa puede ser los objetivos de venta mensuales de esa empresa. Aunque los dos trabajan en la misma empresa, los objetivos pueden ser diferentes. La visión, por ejemplo, de un empleado de la empresa puede ser llegar a fin de mes y cobrar su salario. Todos están en una misma empresa, pero todos tienen una visión diferente de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a sus propósitos. Aquí nos encontramos al centurión de la nave, dice el versículo 11, que daba más crédito, dice el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El centurión tenía una responsabilidad, porque el centurión era el que tenía a cargo los presos. Su responsabilidad era con los presos, era que los presos llegaran hasta Roma. El piloto de la nave sabía que sin flete no había salario. El patrón de la nave era el dueño del barco y él sabía que solamente él cobraría cuando el barco llegara a destino. En un mismo barco viajaba mucha gente que tenía objetivos, pero en ese mismo barco estaba el apóstol Pablo. Él no viajaba con un objetivo, él viajaba con un propósito. Y él les dijo que no era conveniente partir. Sin embargo, ellos daban más crédito a gente que tenía objetivos que al apóstol Pablo, que tenía un propósito. En medio de las adversidades, cuando te has embarcado en el plan de Dios, nunca des crédito a gente que tiene objetivos, porque la visión de esas personas estará relacionada con sus objetivos personales. Tenemos que oír a gente que tenga un propósito en Dios, porque esa gente nos hará llegar a buenos puertos y porque esa gente nos encaminará para que no naufraguemos en cuanto a la fe. La tercera cosa que necesitamos evitar para naufragar en cuanto a la fe es la búsqueda de la comodidad. Mira que dice el versículo 12, y siendo incómodo el puerto, eran buenos puertos porque era un lugar seguro, pero les resultó incómodo para invernar. La mayoría acordó zarpar de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Todo avance en la vida implica incomodidad. Siempre que estás avanzando, te encuentras en una situación incómoda. Cuando un niño va creciendo, la ropa comienza a hacerle incómoda. Tiene que comprar otra ropa más grande. ¿Por qué? Porque está en un crecimiento y ese crecimiento genera cierta incomodidad. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso significa que si estás en el camino de Dios, si te has embarcado en el plan de Dios, tu vida va en aumento. Y eso supone incomodidades. Y hay mucha gente que cuando se siente incómoda, toma decisiones erróneas, decisiones que no tiene que tomar. Esto es exactamente lo que le sucedió a esta gente que estaba embarcada en el plan de Dios. La incomodidad hace que muchos naufraguen en cuanto a la fe. El versículo 18 dice que siendo incómodo el puerto para invernar, decidieron zarpar de allí. Es por eso que todo el que busca la comodidad en el camino de Dios está dando el primer paso para apartarse de él. Dice que la mayoría decidió apartar de ahí. De ahí que la mayoría de los que comienzan a sentirse incómodos en una iglesia deciden zarpar también de allí. Cuando la persona comienza a sentirse incómoda en la iglesia es porque está creciendo, tal vez es porque está avanzando, tal vez es porque Dios está haciéndolo madurar con ciertas cosas, pero frente a estas incomodidades, muchas veces deciden zarpar también de allí y se van rumbo a un naufragio en cuanto a la fe. El problema es que no están dispuestos a crecer y les resulta más sencillo naufragar. La cuarta cosa que vamos a ver, que es necesario que pongamos en práctica para no naufragar en cuanto a la fe, tiene que ver con las expectativas fundamentadas en las apariencias. Dicen los versículos 13 al 14 de este capítulo, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después,
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Primero una brisa del sur, y esto les parecía que obtenían lo que deseaban, pero no mucho tiempo después un viento huracanado dio contra la nave. Las apariencias no engañan. Lo que engañan son las expectativas que a veces tenemos de las cosas que aparentan. Cuando un hombre deja a su mujer por otra mujer, a él le parece que con la otra mujer le va a ir bien. A él le parece que con la otra mujer va a estar mejor, o viceversa, cuando una mujer deja a un hombre. Le parece, pero las apariencias pronto se dan cuenta que eran un engaño, porque tenían expectativas erróneas y las cosas no eran como pensaban. Dice aquí el texto que soplaba una brisa del sur, y esa brisa del sur les hizo parecer a ellos que tenían lo que deseaban y tenían grandes expectativas en esa brisa del sur. Pero me impacta esta palabra: no mucho tiempo después los vientos cambiaron y un viento huracanado llamado Euroclidón dio contra la nave y fue finalmente lo que produjo el naufragio. Al igual que el hijo pródigo, que a él le pareció que obtuvo lo que deseaba cuando recibió su parte de la herencia, la parte de la herencia que le pidió su padre. Él estaba feliz y comenzó a gastar y a malgastar esa parte de la herencia. A él le pareció que había obtenido lo que deseaba. Hay quienes, cuando les sopla una brisa del sur, cuando tienen un viento, un pequeño viento a favor, les parece que han obtenido lo que desean. Lo que no tienen en cuenta es que no mucho tiempo después, los vientos suelen cambiar. Debemos tener cuidado, porque por tener expectativas fundamentadas en las experiencias, hay muchos que terminan naufragando en cuanto a la fe. Quiero terminar con esto. Es sabido que el famoso Titanic se hundió porque chocó contra un iceberg. Sin embargo, ese choque podría haberse evitado. Y la razón por la cual no se evitó es que cuando esa embarcación estaba por partir, previo, dejaron fuera a un marinero clave que se llamaba David Blair. Ahora, a este marinero, por alguna razón lo expulsaron y no lo dejaron viajar. Y esta persona vino a ser clave en este naufragio. Porque este marinero era el que tenía la llave del armario donde estaban los binoculares. Accidentalmente, él se dejó la llave y sucedió que la embarcación partió. Esta fue la razón por la cual los marineros no podían llegar a los binoculares, no podían tener acceso a ese camarín, y entonces dependían de su vista natural. Vieron el iceberg, pero cuando lo vieron ya era demasiado tarde. Nadie se embarca en el plan de Dios, nadie se embarca en un matrimonio, nadie se embarca en un proyecto, nadie se embarca en la vida, absolutamente en nada, pensando en naufragar. Pero a veces dejamos afuera a aquel que tiene la llave para salvarnos. Y entonces dependemos de nuestra vista natural, porque hemos dejado afuera a aquel que puede hacernos ver aquellas cosas que son imperceptibles para nuestros ojos. Es posible naufragar en cuanto a la fe, pero también es posible evitar ese naufragio. Por lo cual, si no te dejas dominar por la impaciencia, si oyes a gente con propósito que te aconseje en la vida, si no buscas la comodidad, si tus expectativas no están fundamentadas en las apariencias, aunque los vientos te sean contrarios, aunque llegues a duras penas, aunque avances con dificultad, puedes estar seguro que no sufrirás perjuicio y pérdida, porque mientras no dejes afuera a aquel que tiene la llave de tu salvación, nunca naufragarás en cuanto a la fe. Es tan importante no solo que te embarques en el plan de Dios, sino que nunca te apartes de Él, que nunca naufragues en cuanto a la fe, que nunca pierdas todo lo que Dios te ha dado. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra dice que algunos naufragan en cuanto a la fe. Significa que en un momento están en la fe, pero hay un momento en su vida en que terminan apartándose. Y esto ocasiona gran perjuicio y gran pérdida para ellos y para sus seres queridos.
Y al predicar esta palabra, al exponer esta palabra, es probable que hay muchas personas debilitadas en este momento que la están recibiendo. Personas que están atravesando dificultades, personas que están atravesando vientos contrarios, personas que están atravesando grandes tempestades, vientos huracanados, que golpean contra su vida, contra su familia, contra su economía, contra su salud. Señor, personas que están al borde de naufragar en cuanto a la fe. Pero tu palabra nos invita a confiar. Tu palabra nos invita a ser personas de propósito y no de objetivos. Porque si tenemos un propósito, Señor, nos harás llegar a buenos puertos. Señor, yo envío esta palabra creyendo en el poder de tu palabra, porque dice el libro de Isaías que tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual es enviada. Por lo cual esta palabra puede traer fortaleza, restauración, sanidad, y nuevas puertas se pueden abrir. Puertas que parecían cerradas, puertas que parecían que nunca se iban a abrir delante nuestro, para que lleguemos al destino que has trazado para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que te suscribas a este canal, porque de esa manera te llegarán las notificaciones de todos los mensajes que estemos subiendo, y también te invito a que compartas esta palabra, y no solo será de bendición para tu vida, sino también para la vida de aquellos que sean alcanzados por ella. Que el Señor te bendiga.